Cordial saludo para todos. Para comenzar, quiero presentar al equipo que me acompaña en esta exposición. Paula Andrea Alarcón Alape, Gustavo Alexander Rodas Duque, Carlos Arturo Zavala Jiménez, Juan Sebastián Guido Jiménez y quien les habla, Laura Tatiana Rodríguez Alfonso. Previo a la elaboración de este video, accedimos al código de ética, descargamos el documento y seleccionamos uno de sus principios éticos para analizarlo individualmente. Después del análisis, nos reunimos para compartir nuestras ideas, discutir las interpretaciones de cada principio y contrastar así diferentes puntos de vista. Esa conversación nos permitió identificar el enfoque más adecuado y de manera conjunta seleccionar el principio en el que decidimos centrar nuestra presentación. Con base en esta clara y consensuada afirmación, procedimos a elaborar este video. En nuestro caso, el principio seleccionado fue la integridad. Lo elegimos porque es el punto de partida que todo el actuar del auditor interno debe tener y porque de él se desprenden los demás principios del código de ética. A lo largo de la presentación, queremos mostrar que la integridad es tan determinante y cómo se refleja en la práctica profesional y en la confianza que debe generar nuestro trabajo. Damos inicio para ello. Cedo la palabra a mi compañero Alexander. Gracias. Buenas noches. Primero que todo, vamos entonces a hablar de la introducción del código de la ética. Vamos a hablar lo que es la importancia de la integridad. Entonces vamos a tomar puntos como es el primero, el pilar del código de ética. ¿Qué tenemos para decir de esto? Para comenzar, es importante entender que la integridad es el pilar fundamental del código de ética. Gracias a la integridad podemos garantizar que nuestro trabajo se realice con objetividad, confidencialidad y una competencia profesional. Sin integridad, ninguno de estos valores podríamos sostenerlos. En segundo lugar, tenemos actuar con honestidad. El actuar con honestidad significa cumplir las normas y comportarnos con responsabilidad en cada situación profesional. No se trata de seguir solamente las reglas, sino de mantener una conducta transparente y coherente, incluso cuando nadie nos está observando. Tercero, tenemos el fortalecimiento de la confianza. El actuar ético no solo impacta en nuestras acciones, sino también en la reputación de la auditoría interna. Cuando trabajamos con ética, generamos confianza en los resultados que entregamos, tanto para la organización como para los usuarios a los cuales estamos auditando y los que vamos a entregar la información. Y en cuarto lugar tenemos el guía de implementación. Por último, el código de ética también incluye una guía de implementación. Esta guía nos orienta con lineamientos claros para aplicar la integridad en nuestro día a día y evitar conductas que puedan afectar la profesión o poner en riesgo la credibilidad de nosotros como auditores. En segundo lugar, tenemos las reglas de la conducta, los cuales tenemos los siguientes puntos. Primero, honestidad y responsabilidad. En primer lugar, los auditores debemos actuar siempre con honestidad, diligencia, responsabilidad. Eso significa que debemos cumplir nuestras tareas con transparencia, rigor y compromiso, asegurando que cada acción refleje los principios éticos sólidos que tenemos como auditores. En segundo lugar, tenemos el cumplimiento legal, que también es esencial respetar todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto garantiza que la auditoría se desarrolle dentro de todos los marcos legales, evitando los riesgos y asegurando los procesos sean legítimos y confiables. Tercero, evitar conductas perjudiciales. Este es un principio clave para evitar cualquier conducta ilegal o perjudicial. Los auditores no debemos de participar en actividades que afecten la reputación de la organización o de la profesión, ya que nuestra credibilidad se basa en la integridad que tenemos como auditores. Y en cuarto punto, tenemos la contribución de la ética organizacional. La auditoría interna debemos alinearse con los valores éticos y los objetivos legítimos de la organización. Con nuestro trabajo se orienta al cumplimiento de la misión institucional, fortalecemos la cultura ética y aportamos valor real. A continuación, sigue nuestro compañero Sebastián. Buenas noches. Bueno, yo les voy a exponer cómo se implementa el principio de integridad dentro de la organización.
Y aquí hablamos de los roles del director ejecutivo de auditoría. Entre ellos encontramos la garantía de integridad, asegurando que la auditoría interna cumpla con su propósito y que todos los auditores sigan el código de ética y la normatividad vigente. En segundo lugar, tenemos la cultura y capacitación ética, promoviendo una cultura de integridad y ofreciendo capacitación con debates sobre situaciones reales éticas para fortalecer la conducta. En tercer lugar, tenemos la supervisión y evaluación. Una supervisión continua y una evaluación que permitan identificar cualquier conducta inapropiada y corregirla adecuadamente. En cuarto lugar, tenemos el ambiente de apoyo. El director ejecutivo de auditoría está en la obligación de fomentar un ambiente donde los auditores puedan expresar sus opiniones fundamentadas sin temor y fortaleciendo la integridad institucional. Y bueno, ahora entonces las responsabilidades de un auditor interno. Un auditor interno siempre debe hablar con la verdad y actuar con integridad, incluso en las situaciones más difíciles. Por otro lado, siempre está el cumplimiento de las normas profesionales y las políticas y leyes internas para proteger la ética profesional. Entre las reglas éticas clave tenemos entre la 1.1 y la 1.4, que abordan lo que es la diligencia, la observancia legal, la prohibición de conductas ilegales y la contribución ética. Y finalmente, el valor para la organización. Entonces, cumplir con estas reglas protege la reputación de la empresa y asegura que la auditoría interna aporte valor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo. Evidencias y cumplimientos, evidencias de conformidad, declaraciones y compromisos. Las declaraciones firmadas confirman el compromiso con el Código de Ética y fortalecen la integridad profesional. Son documentos firmados por los auditores internos donde confirman que han leído y aceptan cumplir el Código de Ética de la IA y las políticas internas. Estas declaraciones son evidencia formal del compromiso con la integridad profesional. Suelen actualizar periódicamente y se guardan como parte del programa de aseguramiento de calidad. La formación y supervisión, registros de talleres y supervisión diligente aseguran la formación continua y el cumplimiento ético. Esta formación y supervisión es una formación continua, participación en talleres, cursos y capacitaciones sobre ética y auditoría, supervisión diligente, revisión de planes de trabajo, documentos y resultados por parte de los líderes de la DEA y supervisores. Esto asegura que los auditores aplican las normas éticas en la práctica y reciben orientación cuando surgen dilemas. La evaluación y métricas. Autoevaluaciones y métricas de desempeño reflejan la utilidad y la calidad del trabajo del auditor. Autoevaluaciones, el auditor analiza su propio cumplimiento ético y profesional, mientras métricas de desempeño, indicadores que reflejan la calidad y utilidad del trabajo, por ejemplo, cumplimiento de normas, satisfacción del cliente interno. Estas herramientas permiten detectar áreas de mejora y demostrar conformidad con el principio de integridad. Consecuencias del incumplimiento, la falta de evidencia puede indicar incumplimiento y llevar a acciones disciplinarias. Si no hay evidencias, declaraciones, formación, supervisión, puede interpretarse como falta de conformidad. El incumplimiento puede llevar a acciones disciplinarias según las políticas de la IA y de la organización, advertencias, suspensión de credenciales, sanciones internas. Aplicabilidad y consecuencias del incumplimiento. Ámbito de aplicación. El Código de Ética IA se aplica a individuos y entidades que realizan auditoría interna. El Código de IA se aplica tanto a personas, auditores internos, directores ejecutivos de auditoría, como a entidades que prestan servicios de auditoría interna. Esto significa que no solo los individuos deben cumplir, sino también las organizaciones que ofrecen la auditoría interna como función del servicio. Consecuencias del incumplimiento. El incumplimiento puede generar acciones disciplinarias según estatutos y procesos establecidos por la IA. Si un auditor o una entidad no cumple con el Código de Ética, el IA puede aplicar acciones disciplinarias. Estas acciones se rigen por los estatutos y procesos formales de la IA, que incluyen investigaciones, resoluciones de violaciones, posibles sanciones, advertencias, supervisión de credenciales y pérdida de membresía. Y la importancia del comportamiento ético, mantener conducta irreprochable, es vital para preservar la credibilidad y valor de la auditoría interna. Mantener conducta irreprochable es esencial para preservar
la credibilidad de la auditoría interna, generar confianza en la organización y en las partes interesadas, asegurar que la auditoría interna aporte valor real y no se vea afectada por conflictos de interés o falta de integridad. Sigue mi compañera Paula. Muy buenas noches. Entonces, ahora hablaremos de algunos casos prácticos sobre algunas situaciones comunes que suelen probar la integridad del auditor interno. Recordemos que, tal como lo acaban de decir mis compañeros, la integridad se basa en actuar con honestidad, objetividad y coherencia, incluso frente a las dificultades que se presentan en el día a día. Para ello tenemos algunos ejemplos. El primero es el conflicto de interés. El conflicto de interés ocurre cuando los intereses personales del auditor, tales como relaciones, amigos, algunos intereses económicos, pueden llegar a afectar su juicio. Algunos ejemplos son de pronto que un auditor entre a un área en donde trabaja un familiar que pueda afectar como tal el curso de la auditoría. Para ello, para aplicar su integridad, el auditor debe informar que trabaja con un familiar e informar si está limitado o no para realizar las actividades. Otro ejemplo que tenemos es la presión, que ocurre cuando un tercero intenta influir en el auditor para que éste cambie, minimice o modifique los hallazgos o las evidencias. Por ejemplo, un gerente solicita al auditor que omita información para evitar que salgan los informes, evitando que afecte sus resultados. En estos casos, el auditor debe actuar con transparencia y aún así informar para mantener las buenas prácticas y avanzar en las oportunidades de mejora. Y el último ejemplo que tenemos es la falta de competencia, ya sea por no estar calificado o por no tener el conocimiento. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se tiene que hacer una auditoría especializada y el auditor no cuenta con el conocimiento suficiente. En estos casos es importante reconocer que no se cuenta con este conocimiento y dar un paso atrás o capacitarse o solicitar apoyo. Entonces, recordemos nuevamente que cuando hablamos de la integridad, el auditor no solo predica, demuestra día a día, siendo transparente, resistiendo presiones y asegurando que el trabajo se haga con la competencia correcta. Esto protege a las organizaciones y fortalece la confianza en la auditoría interna. Muchas gracias.